Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva y creo que muy interesante webinar del CEM, Club Español de la Mácula. Esta tarde, antes de pasar a nuestra invitada, que es la protagonista de la tarde, sí quería comentaros una cuestión anecdótica, pero que tiene su contenido. Es decir, si miráis las redes sociales del CEM, veréis muchas veces el hashtag Espíritu CEM. El Espíritu Zen realmente es la línea básica y nuclear del Club Español de la Mácula desde sus inicios. Es decir, implica simplemente compartir conocimientos y experiencias. Y manejamos el compartir con otros dos conceptos, que es el aprendizaje conjunto y por otro lado enseñar. De esa manera consideramos desde nuestros inicios que evolucionaremos profesionalmente y mantendremos también una relación interpersonal mucho más natural y normal, cada uno en su ámbito, en sus circunstancias y en su situación. Bueno, dicho esto, esta nueva webinar del CEM va a tratar sobre oncología intraocular. Y como la protagonista de la misma es la doctora Mónica Asencio, quiere también el doctor Juan Donate pues, decir unas palabras al respecto, con lo cual le cedo la palabra. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, lo primero, mi misión es agradecer a Mónica su participación completamente desinteresada, porque hoy por hoy es una autoridad en el tema que por eso lo hemos encargado y entonces estamos totalmente felices de que comparte esta ratito con nosotros. Los webinars de Club de la Mácula pretenden ser, como decíamos en esta ratito antes de la introducción formal, generar material de formación y sobre todo de la mano de los mejores. En este caso, pues tenemos el privilegio de tener a Mónica. Y sin nada más, Mónica, pues es todo tuyo. Recordar a todo el mundo que si os salís antes o cuando salgáis, contestar las preguntas que hay, que se os lanzarán a salir, porque esas son las que os darán la acreditación, que la tendremos en poquitas fechas y creo que en estos tiempos son necesarios. Mónica, muchas gracias y todo. Disculpame un segundo. Os recuerdo, por favor, que desconectéis los micrófonos durante la intervención de Mónica y cualquier duda, comentario o que consideréis oportuno se responderán al final y podéis escribir, por ejemplo, en preguntas y respuestas, de manera que luego lo recogeremos para consultar o comentarlo con Mónica. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla como dejes, Alfonso. Sí, perdón. Bueno, os voy a contar un poquito qué es lo que habría que hacer cuando os halléis ante una masa intraocular en la consulta. Bueno, las cosas a tener en cuenta más importantes pues es localizar dónde está la lesión, en qué capa del globo ocular o en qué órgano del globo ocular. Qué aspecto tiene, si es melanótico, amelanótico, si es mixto o cualquier otro tipo. Y las pruebas complementarias obligatorias que hay que hacer hoy día es el fondo de ojo, la ecografía y la OCT. Vamos a empezar. Esto tiene una rentabilidad diagnóstica al 95% si lo empleamos bien. Vamos a empezar por las lesiones de coroides, cuerpo cilar iris, es decir, la uvea anterior, y las lesiones melanóticas. Y como no, pues hay que hablar del melanoma de uvea. Sabéis que es el tumor primario intraocular maligno más frecuente en adultos, en niños es el retinoblastoma, y es el segundo melanoma más frecuente del cuerpo, después del de piel. En Europa tiene una incidencia un poquito mayor que en Estados Unidos, de alrededor de 5 o 7 pacientes por millón de habitantes año, y la edad media pues de los 55 en adelante. Es extremadamente raro en niños y raza negra porque es más frecuente en adultos y caucásicos, sobre todo si son de piel y ojos claros. Y la localización más frecuente es la coroides o la uvea posterior, en el 80% de los casos. ¿Cuáles son las lesiones predisponentes? Pues el melanoma puede aparecer de novo, pero es frecuente que aparezca por transformación maligna de un nevus coroideo. Eso ocurre en entre 1 de 4.000 a 1 de 9.000 pacientes al año. La melanosis ocular congénita es una lesión que tiene un riesgo de producir melanoma en 36 veces con respecto a la tasa normal, y ciertas predisposiciones genéticas y lesiones de piel como el nevus displásico o el síndrome FAM. Y como os decía, la piel clara y ojos claros está más expuesto a estar menos protegido a la radiación ultravioleta. Bueno, la melanosis oculi
es la presencia de una cantidad exagerada de melanocitos en un dermatoma del cuerpo humano, en este caso una rama terminal de trigémino, y se localiza sobre todo en la episclera, la esclera y la uvea, y ocasionalmente también en nervio óptico, meninges y órbita. Y como os dije, asocia melanoma maligno en un alto porcentaje de los casos. Aquí vemos un caso que al cabo de 3 meses pues, se ha producido un aumento de la masa que habíamos diagnosticado. El FAM síndrome no es más que una genodermatosis autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de varios nebus, más de 50 a nivel del cuerpo, algunos de ellos atípicos, y la presencia de melanoma maligno en familiares de primero y segundo grado. Y en los pacientes que además se encuentra la mutación en el gen CDKN2A, pues puede haber un riesgo de melanoma en cualquier localización hasta en el 90% de los casos. Sin embargo, el nebus coroideo es la lesión que más frecuentemente predispone al melanoma. Es tan y tan frecuente que solemos verlo en la consulta y a veces ni siquiera lo describimos en la historia clínica. Lo damos como una cosa normal del fondo de ojo y está presente en 1 de cada 15 personas caucásicas. Tenemos el nebus típico, que es el dibujo que tenéis a la izquierda, la tinografía a la izquierda, que pues es una lesión pequeña oval, pigmentada, y sin embargo a veces puede haber una transformación maligna que se nos pase por alto. Por ejemplo, la lesión de la derecha no es muy diferente, pero es un melanoma ya en crecimiento o una lesión sospechosa. Las dos lesiones se manejan de forma diferente, pero siempre hay que documentarlas todas, hay que describir, hay que medir, hay que apuntar en la historia. Y en el caso de un nebus sospechoso, además hay que hacer un seguimiento periódico. El pronóstico es muy diferente, ya que en las primeras lesiones, las benignas en el nebus, el riesgo de crecimiento es de 1 cada 500 a lo largo de la vida de la persona. Os había dicho que es de 1 cada 9.000 por año, pero 1 cada 500 en la vida de la persona. Sin embargo, pues el melanoma o la lesión sospechosa tiene un riesgo de malignidad que está asociado a la cantidad de factores de riesgo que tiene. ¿Qué son los factores de riesgo? Pues esto es una regla muy útil que nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre el nebus y el melanoma. En el año 95 el grupo de Filadelfia pues es el primero que se dedicó a describir estos factores de riesgo que ya eran conocidos y se practicaban en la clínica y creó esta regla mnemotécnica que supongo conocéis todos, que consiste en to find small ocular melanoma, y en ella pues se documentaba las lesiones que tenían grosor de más de 2 milímetros, la presencia de fluido subretiniano, síntomas, la presencia de pigmento naranja y la cercanía al margen neural. Posteriormente, en el año 97, se actualizaron estos factores de riesgo y se añadieron 3 más. La ausencia de drusas o de halo alrededor de la lesión y la presencia de sombra acústica ecográfica. Esto se añadió una coletilla a la regla mnemotécnica que era using helpful hints daily, quiere decir ultrasound hollow, halo absent y drusen absent. Este primer estudio que hicieron de los factores de riesgo del 95, al cabo de 5 años, pues estudiaron qué había pasado con estas lesiones y encontraron que los pacientes que tenían ningún factor de riesgo, pues malignizaban un pequeño porcentaje, el 4%. Los que tenían un factor de riesgo, el 36%. Los que tenían 2, un 45%, pero los que tenían 3 factores de riesgo o más, tenían un 50% de riesgo de malignización a 5 años. Esta regla mnemotécnica es muy útil en la práctica clínica para decirle al paciente, según el número de factores de riesgo que tiene, qué probabilidad tiene de que se malignice su lesión al cabo de 5 años. Con esto tú puedes hablar con el paciente, exponerle pues, qué posibilidad tiene de que esa lesión necesite tratamiento. Hoy día se recomienda tratamiento para lesiones que cumplen 3 o más factores de riesgo de crecimiento. Estas 4 lesiones, que son muy parecidas, pues ahora tenéis un poco más de datos para poder distinguirlas. Otras características diferenciales entre el nebus y el melanoma han aparecido a raíz de las nuevas pruebas diagnósticas que tenemos, como la OCT y la autofluorescencia. Realmente son muy útiles, pero no dan un diagnóstico absoluto, ninguna de ellas, pero todas en conjunto nos ayudan a decidir. Por desgracia, no siempre un melanoma coroideo es diagnosticado a la primera exploración, solo 1 de cada 3 lesiones, pero se debería hacer un fondo de ojo con dilatación a cualquier persona con un síntoma sugestivo de patología de segmento posterior. Ya haríamos muchas lesiones, pero entre ellas podemos encontrar un nebus o incluso un nebus en malignización o un melanoma. La presentación clásica de estas lesiones es una masa marrón, normalmente oval, de tamaño pequeño, cupuliforme, pero a veces también fungiforme o difusa. La mayoría son pigmentados, aunque los hay no pigmentados o incluso mixtos, pigmentados y no pigmentados. En cambio, un melanoma iris es una lesión que podemos diagnosticar mucho antes porque está en un área visible, no precisa dilatación, el paciente se lo encuentra mirándose en el espejo, se lo dicen los familiares. Las lesiones malignas frecuentemente están más localizadas en la zona inferior,
presentan otros factores como el ectropión de uvea, la vascularización, la catarata sectorial, el glaucoma, y pueden mostrar 3 patrones de crecimiento, que son el nodular, difuso o tapioca. Sin embargo, el melanoma de cuerpo ciliar representa un reto diagnóstico, es muy difícil porque está muy escondido, está detrás del iris, en el cuerpo ciliar. Es una estructura que normalmente tenemos que hacer pruebas especiales para visualizar y cuando son pequeños muchas veces son indetectables. Cuando son grandes se suelen asociar a un vaso nutricio, como en la foto de abajo, a una lesión satélite escleral o iridiana, y siempre precisa dilatar la pupila para ver toda la masa en su volumen completo. ¿Qué es lo que hay que hacer, por tanto, en una primera exploración cuando vemos una masa de cualquier localización que nos llama la atención? Pues siempre un fondo de ojo dilatado y documentar tamaño y localización. Esto, aunque no nos dé un diagnóstico, es crucial en el seguimiento para evaluar la transformación maligna. Una lesión es sinónimo de neoplásica cuando hay un crecimiento documentado. Si no tenemos este dato, es decir, una documentación de que hay un crecimiento, tenemos que evaluar este crecimiento nosotros mismos. Y el principal dato para evaluar este crecimiento es el grosor tumoral, que sobre todo se calcula con eco, y el dato más importante pues, es el tamaño. Como os digo, se habla de 3 y 2, en el COM se eligió 3 milímetros, pero últimamente estamos hablando de los 2 milímetros como tamaño límite para el diagnóstico. ¿Qué otras pruebas diagnósticas? Como he dicho, biomicroscopía, oftalmoscopía, ecografía, y nos podemos ayudar también de angiografía, verdinocianina, OCT, autofluo y BMU. Cuando no llegamos a un diagnóstico, entonces debemos hacer biopsia. La clínica pues, puede variar desde los no síntomas a los síntomas vagos e inespecíficos como la disminución de visión, fotopsias, miodesopsias, dilatamos y nos encontramos una masa como esta. O, por ejemplo, este caso que tiene un vaso nutricio, el paciente se queja, tiene un ojo rojo, dilatamos y nos encontramos esta masa del cuerpo ciliar, o una alteración del campo visual que está diciéndote que tienes una masa que te está tapando la visión. Como signos, pues siempre es una masa, cuando es maligna, ya tiene un cierto tamaño, suele ser pigmentada, puede asociar fluido subretiniano o despedimento de retina exudativo franco ya. Los amelanóticos nos permiten ver la vascularización intratumoral, como en este caso, y puede haber cambios pigmentarios alrededor. Esta última foto me gusta mostrarla porque parece que hay una corectopia inferior, pero lo que hay es una corectopia superior, la pupila está aquí comprimidita porque hay una masa en el cuerpo ciliar que está presionando. ¿Qué otras pruebas complementarias? Pues la más importante es la ecografía. Muy importante el modo B, el modo morfológico, el que nos enseña cómo es morfológicamente el tumor. Es útil sobre todo si el tumor tiene un cierto tamaño, mayor de 2 milímetros. Fungiforme, es decir, forma de hongo, es casi patonomónico de melanoma, pero la sombra posterior es muy sugestiva y la excavación coroidea también es muy característica. La excavación coroidea simplemente nos dice que la lesión en coroides tiene unas prolongaciones que parece que excavan dentro de la pared globular a ambos lados, que es compatible con pues, la localización anatómica. Este es un ojo enucleado. El modo A también nos ayuda a definir un poco las características internas de la lesión, es decir, de qué está formado, cuál es su corporeidad, y normalmente se caracteriza por una reflectividad media-baja. Y no siempre está el ángulo capa. El ángulo capa no es más que cuando localizamos la lesión y pasamos el eco a través de la lesión de forma perpendicular, tenemos el pico de retina y la lesión al ser densa, pues los ecos van disminuyendo. A diferencia, por ejemplo, lo que tenemos a la derecha, que es un hemangioma coroideo que tiene una reflectividad interna elevada. Como he dicho, nos da la morfología y las complicaciones asociadas, por ejemplo, el despedimento de retina, la rotura de membrana de Bruch, y sobre todo nos ayuda a ver la extensión extraocular. Esto es muy importante para el pronóstico. En este caso vemos como un área hiporreflectiva que sobrepasa la línea escleral hacia afuera, en estos dos casos. El Doppler no es una prueba de rutina, pero nosotros sí la utilizamos y es muy útil para evaluar la vascularización interna típica del melanoma. El melanoma es un tumor muy vascularizado, con una vascularización intratumoral central. Al diagnóstico vemos esta vascularización interna que va disminuyendo los picos a través del tiempo después del tratamiento. ¿Qué más pruebas tenemos? La BMU es una prueba de alta resolución que nos da mucha información para los tumores de uvea anterior y para las complicaciones de estos tumores como son el glaucoma por cierre ocular secundario. Si no tenemos BMU podemos suplirla con otras pruebas, por ejemplo la transiluminación, que se puede hacer, por ejemplo,
llevando del paciente a una sala completamente oscura y pasarle una luz a través de la córnea, eso sí, con una protección de gel, etcétera, una gonioscopia o una biomicroscopía oblicua, es decir, moviendo el brazo de la hendidura pues, de forma vertical o horizontal. La resonancia nuclear magnética no es una prueba de rutina, pero nos da mucha información en caso de opacidad en medios, aunque siempre, repito, la ecografía es la prueba que debería ser la primera opción en estos casos, y característicamente es una lesión que se presenta hiperintensa en T1 y hipointensa en T2, y además realza con gadolinio. De todas maneras, la resonancia os digo que se equivoca bastante. ¿Por qué? Porque de la hemorragia intraocular, la hemorragia subretiniana o coroidea, la sangre tiene 5 fases de degradación de la hemoglobina. Entonces, las 3 intermedias siempre son parecidas a la melanina, es decir, hiperintensas en T1 e hipointensas en T2, y nos puede inducir a error. La resonancia es muy útil también en lesiones grandes para valorar la extensión extraescleral cuando no se identifica por ecografía. La angiografía realmente nos aporta poco, realmente no es necesaria con las otras pruebas que hemos realizado, pero a veces nos ayuda a identificar lesiones amelanóticas y a ver la vascularización intratumoral cuando esta no es evidente en la exploración de fondo de ojo. Aquí vemos una lesión en la cual sí se ven los vasos intratumorales y se ven más patentes con la angiografía. La autofluorescencia es una prueba también útil para demostrarnos las alteraciones del EPR asociadas, por ejemplo, la hiperplasia de la lipofuscina, la presencia exagerada de lipofuscina en forma de estos gránulos naranjados que se llaman pigmento naranja, que vemos hiperfluorescentes en la autofluorescencia. Esto de arriba es un caso de melanoma, aquí tenemos un caso de nevus que no tiene hiperfluorescencia, y también nos ayuda a demarcar las zonas que tienen o han tenido fluido serretiniano, como por ejemplo vemos aquí en la zona inferior. La tomografía de coherencia óptica es una prueba que hemos adoptado hace bastantes años y que nos da muchísima información. El problema que tiene es que solamente es útil para lesiones pequeñas y posteriores, y a veces pues, los tumores no están localizados allí donde nos gustaría que estuvieran. Realmente está a veces limitado por la superficie anterior de estos tumores. Por ejemplo, los nevus muy pigmentados, pues a veces esta pigmentación impide pues que podamos analizar bien la zona más posterior a ese pigmento. Y además el nevus se puede comportar de varias formas, hipo, iso o hiperreflectivo según la cantidad de pigmento. Sin embargo, una lesión indeterminada o ya sospechosa, pues es una lesión un poquito más abultada, suele ser más hiporreflectiva, suele asociar compresión del arco capilar y suele asociar también fluido subretiniano. Sin embargo, una metástasis coroidea es una lesión muy diferente, ya teniendo en cuenta que esa melanótica es de superficie anfractuosa heterogénea, presenta esta superficie ondulante que se llama embampilampi. Y a diferencia del melanoma, que crece más bien en eje axial, las metástasis lo hacen en eje horizontal. Bueno, cuando no llegamos a ningún diagnóstico es cuando nos planteamos hacer el estudio histopatológico. Realmente esto es necesario solamente en caso de lesiones amelanóticas, que hemos hecho el estudio de extensión, no hemos encontrado nada, y esto ocurre en el 2,5% de los casos de masas intraoculares. Y lo más adecuado, pues cuando son de tumores de uvea anterior, pues es hacer un acceso transescleral con un tapete, y cuando es de uvea posterior, pues lo más recomendable es un acceso transvítreo. Bueno, la anatomía es importante, la anatomía del melanoma, porque tiene un valor pronóstico. De los 3 tipos que hay, el que se asocia a peor pronóstico es el epitelioide, que son células parecidas a las epiteliales, más redonditas, como estas, aunque hay otros factores pronósticos como la actividad mitótica, la infiltración linfocítica, melanofágica, los loops vasculares, la necrosis y la pigmentación. La genética tiene un valor muy importante en la última década para el pronóstico del paciente. Realmente fue una revolución en el año 2003 cuando se publicó que la monosomía del cromosoma 3 era la que más determinaba la supervivencia de los pacientes. Esto se ha mejorado, hoy día tenemos muchos más genes que se pueden estudiar en varias plataformas. El Gene Expression Profile es un kit comercializado que mira 12 genes y clasifica los tumores en 2 tipos, de clase 1, que son más benignos, tienen una supervivencia mejor, mientras que los de clase 2, que incluyen la monosomía del cromosoma 8 y otras alteraciones cromosómicas, pues se asocian a una mortalidad mayor. Realmente se producen 2 hechos genéticos trascendentales en la genética del melanoma. La primera es una mutación de los genes GNAQ y GNA11, y el hecho secundario es que se activa de forma bialélica el VAP1, que es una proteína que tiene función supresora de tumores.
Clasificación, tanto la clasificación del COMS como la del American Joint Committee han llegado a la conclusión que cuanto más grande el espesor y cuanto más grande la base, mayor valor pronóstico tiene, es decir, se asocia a una supervivencia menor de los pacientes. Evidentemente, si se asocia a metástasis, pues también. Aquí tenemos la supervivencia según el estadiaje en la American Joint. Y bueno, decir que la mortalidad es, pues según las zonas del mundo, es diferente. Por ejemplo, en Europa Norte es mucho mayor que en Estados Unidos y mucho mayor que en España. Por ejemplo, en España tenemos una supervivencia tirando a baja para ser melanoma. La localización del cuerpo ciliar pues tiene más asociación con el mal pronóstico, precisamente porque tiene un difícil diagnóstico y porque está más cerca de los linfáticos, de la zona anterior del globo ocular. El crecimiento extraocular y pues la histología o la expresión génica que tenga ese tumor. Realmente no está claro si hay factores genéticos raciales, pero se intuyen por esta distribución a nivel mundial y se desconoce el efecto que el tratamiento ocular pueda tener en la supervivencia, porque de hecho hay estudios de duplicación tumoral que indican que las micrometástasis ya están cuando diagnosticamos al paciente. Es decir, que se ocurre que los oncólogos nos encontramos con tumores que llevamos años con ellos, que sabemos que están en regresión completa, sin embargo el paciente desarrolla metástasis y se acaba muriendo. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque el melanoma es, mal hablando, muy puñetero. Es una lesión que está en contacto directo con la capa sanguínea desde el primer día. La detectamos, pues cuando la detectamos y es posible que ya haya micrometástasis y además como es de lento crecimiento podemos tener pues crecimiento de esas metástasis al cabo incluso de 15 años. Cuando desgraciadamente el melanoma ha metastatizado, las posibilidades del paciente son muy escasas, con una supervivencia media de 6 meses. ¿Cómo se maneja el melanoma? Pues desde la observación en tumores pequeñitos, ojos únicos, personas mayores que pues, tienen muy difícil el tratamiento, se puede hacer una observación periódica. Pero el principal tratamiento es la radioterapia. A nivel local, sobre todo con braquiterapia en nuestro país y en otros centros del mundo, pues también se hace a de protones. Generalmente este tratamiento está indicado para los tumores medianos y que tengan afectación limitada al disco óptico y que tengan pues un tamaño, pues se puede decir, menor de 18-20 milímetros, que eso ya está cogido con pinzas también. Y está indicado pues cuando se ha hecho un tratamiento local que no ha ido bien, por ejemplo una TTT que cada día se está abandonando más. El Gamma Knife es una técnica muy novedosa de la cual tenemos poca experiencia, pero estaría indicado pues, en los mismos casos que el haz de protones, prácticamente en tumores mediano o incluso grandes. La termoterapia transpupilar es un tratamiento con láser diodo que produce calentamiento, es decir, hipertermia de la lesión sin llegar a producir necrosis. Y se ha ido abandonando su uso porque se ha visto que no trata bien el lecho escleral o las células que puede haber en las venas vorticosas de la esclera y se ha producido tasas de recrecimiento retroescleral. La terapia fotodinámica, lo conocéis, es un láser frío que se utiliza pues, para, en el caso de los nebus incipientes o nebus con líquido, pues para producir una disminución de la permeabilidad de esas lesiones y producir una mejoría de los síntomas producidos por el líquido subretiniano. La enucleación es un tratamiento que no está abandonado ni mucho menos. Es un tratamiento a día de hoy que se realiza, por desgracia, en tumores grandes que tienen glaucoma secundario o invasión de nervio óptico o de capas extraoculares. La resección local está indicada pues, en tumores que no afectan más de 3 horas de reloj. Tenemos la iriociclectomía para tumores anteriores y la esclerovetomía parcial para tumores de coroides anterior o media. Pero esta cirugía tiene bastantes más complicaciones que la anterior. Y siempre se recomienda, cuando se hace una resección tumoral, asociar una braquiterapia para el tratamiento lecho escleral. La endoresección es un tratamiento hoy en día que está realizándose, bastante efectivo en cuanto a conservación del globo ocular y de conservación de agudeza visual. Tiene las mejores tasas de éxito en ese sentido. Sin embargo, se discute la posibilidad de que aumente la diseminación intraocular, extraocular e incluso sistémica. Implica la realización de anestesia hipotensora para que no sangre durante la cirugía y la realización de intercambio directo perfluorocarbono con silicona para evitar el intercambio con aire que puede producir suelta de burbujas de aire al torrente sanguíneo y producir pues,
isquemias a nivel sistémico. También se recomienda la realización de una placa de braquiterapia adyuvante. Este tratamiento está recomendado sobre todo en tumores altos, posteriores y que tendría muchos efectos secundarios por estar cerca al nervio óptico de la fobia. Aquí tenemos una comparativa de los resultados a largo plazo entre la braquiterapia y la resección local. Realmente la resección local tiene mejores resultados visuales y de complicaciones secundarias, pero quizás la braquiterapia tiene un seguimiento más largo. Bueno, el melanoma coroideo, el nebus, tienen varias lesiones con las que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos varias, ninguna de ellas es melanoma. Las principales que os voy a contar son las coroideas y entre ellas pues estas de aquí. Empezando por el melanocitoma, es un tipo de nebus distinto que suele estar localizado en el nervio óptico, más frecuente en razas oscuras, por ejemplo en raza negra y asiáticos. Tiene tendencia a afectar la coroides también al circundante y precisamente de esta zona es donde puede venir la transformación maligna, aunque esta es muy rara. Y característicamente es diferente al nebus y el melanoma porque tiene unos bordes mucho más definidos, la lesión es más oscura y son más pequeños. Y en la ecografía, a diferencia del melanoma, tiene una reflectividad elevada. Bueno, vamos a pasar a las lesiones amelanóticas, empezando por el hemangioma coroideo. Se trata de un amartoma vascular benigno. Tenemos dos tipos, el más frecuente es el circunscrito, que se puede ver en el fondo de ojo como una lesión ovalada, normalmente localizada en el polo posterior, de color asalmonado o rosado, a veces es muy difícil distinguir del color rojo de la retina, y los síntomas que da suelen ser por descompensación, es decir, la presencia de fluido subretiniano o desprendimiento retina, en forma de metamorfopsia, micropsia o hipermetropía. La prueba Princeps, aparte de la funduscopia y la ecografía, pues en este caso es la ICG más que la fluoresceína. ¿Por qué? Porque es una lesión coroidea con alto flujo y precisamente este hecho pues, nos permite diagnosticarla porque se produce una hiperpermeabilidad de las arterias de la lesión muy precoz, con esta hiperfluorescencia precoz y un lavado pues muy rápido porque hay mucho recambio vascular, mucho recambio de flujo. La ecografía, como os decía, es una lesión hiperreflectiva y en la OCT, pues muy parecido a la ecografía, lo que tenemos es una lesión heterogénea hiperreflectiva con contenido vascular. De hecho, se pueden ver algunos grandes vasos coroideos en la ecografía. El manejo, si es asintomático, es la observación y si hay síntomas, pues la terapia fotodinámica suele ser bastante efectiva para el secado del fluido subretiniano. Aunque en lesiones que reciban, pues se puede hacer radioterapia a baja dosis, 20 Grays, o la braquiterapia. Con respecto a otra lesión amelanótica, la metástasis coroidea, esta es la lesión amelanótica más frecuente, de hecho es el tumor intraocular maligno más frecuente en adultos. Su origen pues depende del sexo. En las mujeres, todos sabéis que el cáncer más frecuente es el de mama y en hombres era el de pulmón, pero últimamente está siendo superado por los cánceres digestivos en esta época. A veces la metástasis coroidea es el síntoma de inicio de ese tumor que todavía no hemos encontrado. Esto ocurre en algunos casos. Como os he dicho, en el 2,5% de los casos tenemos una masa melanótica que no tenemos un primario y tenemos que hacer pues, un estudio, un despistaje con otros especialistas. La localización más frecuente de las metástasis son la coroides posterior y característicamente crecen rápidamente. El diagnóstico pues, depende de esta velocidad de crecimiento y de la localización, pero generalmente se caracteriza por una pérdida visual, por esta localización posterior. El fluido subretiniano o desprendimiento de retina ocasiona metamorfopsia, fotopsias y ocasionalmente puede producir dolor por este crecimiento rápido y este estiramiento de la coroides. Como signos, tenemos una masa poco elevada, oval, amelanótica, es decir, blanco, amarillenta o rosada. Característicamente hay alteraciones del EPR tipo fondo en leopardo y, a diferencia del melanoma, no presenta vasos intratumorales. En un tercio de los casos es multifocal o bilateral. ¿Cómo se diagnostica? Pues hay que hacer una historia clínica muy exhaustiva. Si no está detallado el historial del paciente, pues tenemos que hacerle todas las preguntas. Pues es posible que el paciente nos diga, llevo una semana que estoy tosiendo sangre o me han extirpado un cáncer de mama hace 10 años pero estoy curada, por ejemplo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tanto en la OCT como en la ecografía se trata de una lesión hiperreflectiva.
a diferencia del melanoma coroideo, que es de reflectida media-baja. En el OCT tiene un aspecto superficial ondulado y asocia fluido subretiniano. Y como os dije antes, característicamente tiene un diámetro basal bastante más importante que el que va a tener nunca axial. Es decir, crece más en extensión basal que en axial. En la resonancia es hiperintenso en T1 e hipo o isointenso en T2. Es bastante fácil distinguir del melanoma coroideo. Cuando no tenemos un primario, realmente es cuando tiene que actuar el oftalmólogo haciendo una biopsia diagnóstica. En este caso, pues tenemos una serie de marcadores tumorales que pueden ayudar al diagnóstico del primario, aunque sea oculto. ¿Cómo se maneja? Pues si el primario es conocido, el tratamiento depende de ese primario, es decir, del estadio en que se encuentre, pues si es quimioterapia o asociar radioterapia también, etcétera. Si el primario es desconocido, tenemos que hacer un estudio de extensión exhaustivo con la ayuda de otros especialistas. Y si todo el tumor primario está controlado, pero nuestra masa está inactiva, periférica, asintomática, simplemente debemos de observarla. Sin embargo, si esta masa está activa y es sintomática, es cuando debemos de actuar. En el cáncer de mama, la quimioterapia funciona para las lesiones oculares. A veces hay que asociar pues, algo de radioterapia. Y en los tumores quimioresistentes, pues, como por ejemplo los epiteliales, pues hay que hacer radioterapia externa. La braquiterapia tenemos reservada para lesiones únicas o tumores residuales, porque tampoco podemos estar haciendo braquiterapia por cada lesión que vaya saliendo. Eso para el ojo no es bueno. Y la nucleación solamente se reserva si el ojo está en fase terminal, es decir, un desviamiento exudativo con un glaucoma neovascular y una maurosis, por ejemplo. Otra lesión amelanótica que nos podemos encontrar es el osteoma coroideo. Es un tumor de células óseas bastante raro. Tiende a ocurrir en mujeres en sitios con inflamación previa de la coroides y familias que tienen antecedentes de dermoides sistémicos. Se diagnostica porque es una masa pues, nacarada, amarillenta, plana. En el polo posterior suele ser peripapilar, se extiende de forma de pseudópodos y tiene dos fases. Tiene una fase osteosintética y otra osteoclástica. La fase osteosintética puede ser osteoblástica, puede ser asintomática para el paciente, pero la fase osteoclástica es bastante dramática para la visión, en el sentido que produce una atrofia del epitelio pigmentado de la retina, que se traduce en una atrofia de los fotorreceptores y una pérdida de visión. Conduce a degeneración macular disciforme en el 50% de los casos y a degeneración macular húmeda. ¿Cómo se diagnostica? Pues la prueba PRINCES para ver el calcio, todos sabéis que es el TAC, pero a veces en la consulta nos podemos conformar con una ecografía que también ve muy bien el calcio y es característico que si bajamos la ganancia, pues la hiperreflectividad en el modo A que se aprecia, pues persiste. El OCT también nos puede mostrar una lesión pues muy bien delimitada, coroidea, en la cual se ven como lamelas paralelas con bastante afectación del EPR. Incluso puede haber fluido subretiniano. ¿Y cómo se manejan estas lesiones? Pues en la fase osteosintética, osteoblástica, pues se puede observar. Si se produce una membrana neovascular en esta fase, pues habrá que tratarla con tratamiento habitual. Y en la fase osteoclástica, pues la verdad que es un problema lo que hacer con estas lesiones. Y la última lesión amelanótica de la que os quería hablar es el linfoma intraocular. Esto es difícil y hay que llevarlo con otros especialistas. Este no es un problema exclusivo del oftalmólogo. Tenemos dos tipos, el vitorretiniano y el uveal. Son fáciles de distinguir, aunque son difíciles de diagnosticar ambos. Las similitudes son que ambos son linfomas no Hodgkin, generalmente de tipo B, aunque el linfoma vitorretiniano es muchísimo más agresivo que el uveal. El vitorretiniano suele ser difuso de células B grandes, mientras que el uveal pues puede ser un linfoma marginal nodal o lo que se llama también una hiperplasia linfoide reactiva que se sobrelleva bastante bien con tratamiento local. ¿Qué síntomas son característicos? En el linfoma vitorretiniano lo más frecuente es que hay una vitritis, que es la que condiciona que el paciente venga por síntomas visuales, miodesopsias, fotopsias, etcétera, y puede haber también infiltrados sub-EPR de tipo amarillento, frecuentemente localizados en la periferia y que se van desplazando hacia la zona posterior, hacia Ecuador. En cambio, el linfoma uveal es una lesión que muchas veces es secundaria a un linfoma sistémico. Es raro que sea un linfoma primario y se caracteriza por exudación a nivel coroideo, subretiniano, incluso epiescleral, como veis en la ecografía de la derecha, y puede llegar a asemejar pues, una coroiditis multifocal o otra
uveitis posterior. El diagnóstico del linfoma retiniano es complicado. Hay que hacerlo rápido, hay que consultar, hay que hacer resonancia porque hay que prevenir que este linfoma, si es primario o retiniano, se convierta en un linfoma del sistema nervioso central, porque es lo que condiciona la vida de estos pacientes. Y el diagnóstico pues se basa en la punción lumbar, resonancia nuclear magnética y citología vítrea si no se ha llegado a un diagnóstico previamente. En este caso hay que hacer sobre las células vítreas inmunohistoquímica, citrometría de flujo y el cociente interleuquina 10 e interleuquina 6. En este caso el cociente está orientado hacia la interleuquina 10, que es la característica tumoral, mientras que la interleuquina 6 es la interleuquina característica inflamatoria. En el linfoma uveal el diagnóstico pues, es difícil porque a veces pasa como un síndrome mascarada, pensamos que es otras cosas, pero el fondo de ojo pues, nos puede ayudar, sobre todo la ecografía. Hay que examinar todas las capas del ojo y la OCT a nivel de segmento posterior también nos puede ayudar. Bueno, pues estas son las principales lesiones que quería mostraros. Espero que hayáis tenido una pincelada de más o menos cuál es el esquema diagnóstico terapéutico cuando nos encontramos un paciente en la consulta con una masa intraocular. Yo estoy en Hospital La Paz y me podéis encontrar y localizar por si tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Excelente presentación y un poco más que añadir por mi parte. No sé si tú, Juan, tienes algo que decir al respecto. Bueno, nada, pues felicitar por la presentación y una pregunta que es obligada para los que no nos dedicamos especialmente a tumores. ¿Qué es lo que hacemos mal cuando vemos una masa y os lo mandamos a los centros de referencia? Porque entiendo que la cuestión tiempo es muy importante y muchas veces pues llegan pacientes con unas rutinas que podrían ser evitables o podrían llegar a los centros de referencia bueno, de una manera más ordenada para facilitar el trabajo. Yo creo que no es que se hagan las cosas mal, es que a veces no se estudia lo suficiente y entonces se toman decisiones que asustan al paciente. Yo creo que lo que hay que hacer es perder un poquito más de tiempo con el paciente para decirle con más probabilidad lo que tiene. A veces simplemente con un fondo de ojo tú ya diagnosticas y creo que hay que hacer más cosas antes de hacer un fondo de ojo y nada más. No tenemos visión de rayos X en los ojos. Yo no soy nada sin una ecografía, por ejemplo, o por lo menos un OCT o una prueba de imagen cualquiera. Es decir, un fondo de ojo no es todo. La ecografía, que es una prueba barata, creo que deberíamos de tener todos una formación casi antes que hacer un curso de angio-CT, ¿no? Que ahora parece que los hay en todos los lados. ¿Qué opinas? Sí, la ecografía es una prueba de rutina en mi consulta, pero yo entiendo que hay muchos hospitales que no la tienen o no se atreven a utilizarla porque no saben interpretarla. Pero realmente yo creo que antes de asustar a un paciente, hoy día estamos todos muy comunicados, se puede hacer una foto de esa ecografía, mandarla por teléfono, por WhatsApp, por mail a cualquier compañero, a ver qué le parece y citar al paciente en unos días. A ver, mis oncólogos siempre dicen que tampoco en el melanoma coroideo hay que correr tanto. Es una lesión, es verdad, neoplásica, pero es de lento crecimiento. Es decir, que tenemos un cierto margen. Tampoco hay que mandar urgencias al paciente ese mismo día sin haberle hecho una mínima anamnesis, una mínima exploración. El primer mensaje es importante. Nos preguntan en preguntas y respuestas, te voy a trasladar las preguntas. En el caso de la endorresección, debe ser combinada con crioterapia en la zona de la incisión de los trócares. Si debe ser tratada con terapia adyuvante, ¿por qué es mejor la aguza visual final? Gracias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer además de poner los trócares? Si tenemos de combinarlo o no con crío o con braquio. Con crío es porque durante la endorresección tú estás soltando muchas células, estás produciendo altos flujos y mucho movimiento celular. Entonces la crioterapia pues, te evita aquella salida de esas células. ¿Por qué es mejor la agudeza visual en la endorresección? Pues porque cuando tú haces la braquiterapia adyuvante la haces a mucha menos dosis. Lo que realmente afecta a la retina es la braquiterapia. La braquiterapia te produce una retinopatía reactiva a medio y largo plazo que es como una retinopatía diabética, pero mucho más a lo bestia, que es difícil de manejar en muchos casos.
Y lo mínimo que te produce una braquiterapia cerca del polo posterior es un edema macular, que además es súper refractario al tratamiento, y con una endoresección a lo mejor y poca dosis de braquiterapia le evitas al paciente ciertos efectos secundarios. Al hilo, perdón que te interrumpa, Juan, al hilo de lo que estáis hablando antes, que comentaba Juan, hay otra pregunta que te dice lo siguiente. Dice, si en un hospital como Alcal detecto una lesión coroidea sospechosa, ¿con cuántos factores de riesgo de melanoma debería remitir al paciente a un centro de referencia en tumores? ¿Debo esperar hasta documentar crecimiento? Mira. Realmente, si tienes herramientas como un retinógrafo que te lleve un poquito más o menos a todas las lesiones, no quiero decir de campo súper amplio, pero un poco campo medio amplio, y tienes una ecografía, tú eres capaz de documentar crecimiento. Entonces, yo creo que si documentas crecimiento, lo tienes que referir siempre, 100%. Crecimiento, remitir siempre. Si tienes dudas o tienes 2, 3 factores de riesgo por crecimiento, yo creo que es momento de remitir. Y si no tienes instrumental suficiente y no puedes ver bien los factores de riesgo, remítelo. Otra pregunta que nos lanzan es ¿qué prueba pedís de rutina para el estudio de extensión en melanoma de coroides? ¿La solicitáis vosotros con oncología? ¿Alguna cosa al respecto? Pero... Bueno, eso cambia mucho según el hospital, ¿eh? Depende. Yo sé de hospitales que es difícil que el oncólogo médico te acepte un estudio de extensión y tienes que pedirlo tú. Pero las pruebas básicas se basan un poco en la epidemiología del paciente. Si es un hombre de mediana edad, fumador, pues ya sabes que tienes que pedir como mínimo una placa de toras. Si es una mujer joven, pues tendrás que mandarla a hacer una ecografía de mama o una mamografía. Depende, hay hospitales que tienen mejor contacto con el internista y otros que lo tienen con el oncólogo médico directo. Depende. Si tú no tienes a nadie, yo creo que tienes que pedirle por lo menos un TAC. Un TAC thorac body. El esfuerzo en generar unidades multidisciplinarias y compartir los casos creo que es importante, ¿no? Es decir, no es una disciplina solo oftalmológica, a fin de cuentas. No, nosotros no podemos trabajar solos y hay lesiones que no son ni siquiera del oftalmólogo. O sea, lo primero que hace normalmente un oftalmólogo con una metástasis es mandar al centro de referencia, pero lo que hay que hacer es ¿de dónde viene esa metástasis? Es que a lo mejor el tumor primario es muchísimo más urgente que la metástasis, por supuesto. Y a lo mejor con el tratamiento del tumor primario la metástasis se resuelve. O sea, hay que pensar eso también. Y bueno, animamos a la audiencia que es bastante numerosa que lancen sus preguntas. Creo que es una oportunidad importante para la práctica clínica. Ahora tenemos pruebas que parece que nos están bueno, pues absorbiendo. Hablamos de la angio-CT, incluso la OCT o la retinografía de campo amplio. ¿Qué papel juega o va a jugar? Porque probablemente vayamos a aprender. Por ejemplo, el angio-CT en el diagnóstico, a lo mejor no de las tumores grandes, pero sí de bastante publicación, cada vez un poquito más, de esos nebus pequeñitos, quizá un poquito sudativos, en los que nos puede quedar esa duda. ¿Qué papel tienen estas pruebas? Yo creo que el angio-CT tiene un valor, como dices tú, las lesiones pequeñas y posteriores, pues nos ayuda a distinguir un nebus de un nebus sospechoso o de un melanoma incluso. Nosotros hemos escrito un artículo en Ophthalmology y las lesiones que son más proclives a ser malignas suelen ser hiporreflectivas y tienen un anillo alrededor hiperreflectivo. En cambio, los nebus tienen una malla vascular interna más hiperreflectiva y no tienen anillo periférico. Eso es lo que nosotros hemos hallado, pero luego nos sirve mucho pues haciendo una al principio y otra en el seguimiento para detallar cómo evoluciona el tratamiento. Por ejemplo, en la isquemia macular secundaria a la braquiterapia o la retinopatía reactiva posterior. Es útil en el seguimiento para hacer el tratamiento correspondiente. Y una pregunta al hilo de la OCT, de la angiografía. ¿Sería útil o podría ser útil en el tema de flujo? Es decir, el flujo me refiero a intratumoral. ¿O no tiene relevancia? Pregunto, pues no. Nosotros hemos intentado estudiarlo, pero la verdad es que
los vasos intratumorales coroideos están demasiado profundos para la angio-CT. Ya nos gustaría que analizara eso y evitar tener que mandar a rayos a los pacientes para hacer ecodoppler, que es lo que hacemos nosotros. Hemos intentado comparar las dos técnicas y realmente es mucho más sensible el OCT, pero cuando detecta los vasos, porque muchas veces no los detecta. Y el Doppler pues es muy realizador dependiente, porque si no coges el vaso perpendicular, pues tampoco lo detecta, pero el problema de la angio-CT es que no penetra lo suficiente. Esperemos que la técnica mejore. Y yo creo que el futuro sería tener un whole eye OCT, es decir, un OCT que te llegase hasta el cuerpo ciliar o la V anterior y pudieses ver todo. Eso sería lo ideal. Los montajes tiene mucha ya los más tenemos. definición que la ecografía. Los montajes ya los tenemos, no perdemos la esperanza de que mañana nos presenten uno y nos lo Yo creo que regalen. eso saldrá algún día. Oye, una pregunta capciosa. ¿Cuántos linfomas? Has hablado de los linfomas, de las características, muchas veces pueden ser incluso retinográficas, ¿no? Que pueden sugerir. ¿Cuántos linfomas tenemos infradiagnosticados? O al final aparecen por algún lado, pero son cuadros inflamatorios que muchas veces van respondiendo de una manera alarmada, ¿no? Yo creo que hay muchas diagnosticados como vitritis del anciano, que eso es un diagnóstico que está en los libros. Pueden ser linfomas subclínicos, ¿eh? Lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que como son tan poco sintomáticos para nosotros, a lo mejor no le damos la importancia suficiente. Y luego les aparece un linfoma del sistema nervioso central y realmente venía del ojo. Por lo menos es una puerta importante ahí a considerar. Creo que muchas veces nos vamos a pruebas muy complejas, ¿no? Como hemos dicho al principio del OCT, incluso la retinografía te ofrece imágenes muy sugerentes, ¿no? Que hay que prestar un poquito más atención. Ahora tenemos las imágenes de campo amplio, ¿no? Que nos pueden dar una aproximación. Yo, con respecto a la retinografía, creo que los retinógrafos de hoy día son muy buenos, son muy útiles, te hacen ver cosas que a lo mejor tú no ves, pero aún así después hay que mirar el fondo de ojo. Sí, no es por nada, siempre, no es por nada. La sensación volumétrica la tienes mirando el fondo de ojo y luego hay muchos retinógrafos que tienen un pseudocolor y realmente en el diagnóstico diferencial el color es importante. Sí, bueno, completamente de acuerdo porque parece que hay cosas diferentes, pero en tu isla te llevarías tu retinógrafo de campo amplio y tu ecógrafo, ¿verdad? ¿Cómo? A tu isla te llevarías el ecógrafo y el retinógrafo de campo amplio. ¿Uno u otro? Isla. ¿A la isla? Sí, te llevaría los dos, ¿no? Es decir, si tengo que me llevar llevan los dos, pero si solo me dejan uno, creo que el ecógrafo. El ecógrafo, verdad. Muy bien. ¿Qué futuro le ves a estas técnicas, al GammaKnife, por ejemplo, que parece que hubo un tiempo en el que parecía que al final se iba a imponer, que iba a haber centros de referencia, que iban a ser la solución para muchos de estos tumores? El GammaKnife es una técnica que está disponible en España en varios centros privados. Lo que pasa es que es bastante cara. Yo creo que hay más experiencia con los protones. Eso, de verdad, España vamos muy atrasados en ese sentido, ¿eh? Deberíamos tener ya alguno y nos quitaría hacer algunas enucleaciones y conservar quizás algunas visiones en tumores muy posteriores cercanos al nervio óptico. La verdad es una técnica que necesitamos. GammaKnife, yo no tengo mucha experiencia, tengo casos que se han hecho en la privada que luego estoy llevando yo y realmente no va mal. También tiene su riesgo de retinopatía radiactiva, por supuesto. Y yo creo que tenemos que manejar todas las técnicas y encontrar cuál es más adecuada para cada caso. Realmente somos expertos en braquiterapia porque es lo único que tenemos. Si tuviéramos más cosas, pues las indicaríamos más, por supuesto. Hablando de la retinopatía por radioterapia, ¿cuándo das de alta a un paciente al que le has puesto una placa? Como os digo, esto es como la de Mae. La retinopatía reactiva que se desarrolla es como una diabetes a lo bestia, en algunos casos. Cuanto más radiacional haya estado, peor, porque no solo es isquémica, sino exudativa o mixta. A veces tienes que hacer cirugía por el desprendimiento de retina traccional, el síndrome tóxico que se produce y estas retinas cuesta mucho remontarlas y es que remontan, son muy refractarias a tratamiento. Los anti-VEG, pues estás toda la vida con ellos, casi más que las oclusiones venosas hoy día.
Y pasas por todos, pasas por los no indicados como el bevacizumab, después los indicados en la DMA y al final terminas con corticoides y acaban siendo refractarios en muchos casos. ¿La incidencia es muy alta en tu experiencia? La tasa de edema macular. No, sí, de retinopatía, me refiero. Retinopatía, pues debe ser un 25%, pero el edema macular llega hasta el 40%. A veces hay poca retinopatía, pero un edema macular casi siempre. En cuanto trates un tumor de ecuador para atrás, la retinopatía es segura. Y de hecho hay tumores de iris tratados con braquiterapia y también hacen retinopatía reactiva. Bien. Tenemos ahí 5 minutillos. Creo que animo al personal a lanzar sus preguntas por raras que puedan parecer. Todos tenemos pacientes de estos a los que no nos atrevemos muchas veces a ponerle la etiqueta porque nos ha dicho Mónica que tenemos que tener un mensaje, ¿no? de tranquilidad o no emitir mensajes de nerviosismo o mensajes confusos a los pacientes. No hay que poner nervioso al paciente. Sí, porque la palabra tumor siempre es una debacle en un momento, ¿no? Entonces hay que filtrar todas esas cuantas lesiones tenemos que ver, pues esas lesiones con pigmentos raros, pequeñas irregularidades y bueno, animar a ver si alguno de los presentes lanza la última pregunta. Tenemos aquí a José Vicente. ¿Usáis tratamiento profiláctico con anti-VEC para evitar la maculopatía radiactiva? De manera profiláctica. José Vicente, ¿no? Sí. Sí, uso. Eso fue un estudio que iniciaron los Shields en Filadelfia cuando yo estuve allí en el año 2009. Sí que puede evitar ciertos casos de retinopatía radiactiva. Lo que pasa es que es un poco tratamiento a ciegas y todos sabemos que el Avastin, que es con el que se trata, pues tiene sus efectos secundarios. Supongo que sí que es bueno tratarlo. Nosotros tenemos algunos. No te puedo decir si he evitado retinopatías, pero cuando se desarrolle el edema voy a tener que tratarlos igualmente. Es decir, que estoy adelantando un tratamiento que probablemente terminaré haciendo igualmente. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una oportunidad brutal de hacer preguntas interesantes. Vale. Bueno, pues nada más. Yo no sé si Alfonso tiene alguna pregunta más, pero por mi parte darte las gracias, Mónica. Ha sido una charla, como siempre, tremendamente práctica y agradecerte el haber compartido este ratito con nosotros, que sabemos que andamos todos muy apretados de tiempo y para nosotros es un honor. Recordar a todo el mundo que al salir pues contesten las preguntas antes de esta evaluación para poder obtener los créditos de formación continuada. Nada más. Muchas gracias. Espero que os haya sido útil. Y yo estoy disponible, mi WhatsApp es público, así que lo podéis encontrar fácilmente, ¿eh? Estoy acostumbrada. Sí, eso damos fe que es una persona tremendamente accesible y que siempre contesta. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.